Bien, vamos a ver en esta sesión 6 las medidas de localización o de posición. Se llaman así precisamente porque en el conjunto de datos, si lo representáramos en una recta, estas medidas son como las marcas, ¿ya? Los puntos de localización que dividen al conjunto de datos en partes iguales, ¿no? Eso es precisamente. Estas medidas de localización, después de ordenar el conjunto de datos de menor a mayor, dividen a todo ese conjunto de datos en grupos de partes iguales. Puedo dividir entre 4 partes iguales, de modo que cada parte es un 25%. Puedo dividir en 10 partes iguales, de modo que cada parte es 10%. Puedo dividir en 100 partes iguales, de modo que cada parte es 1%. Puedo dividir en 5 partes iguales, de modo que cada parte es el 20%. También puedo dividir en 3 partes iguales, de modo que cada parte es el 33,33% y así. Entonces, esas son las medidas de posición o localización, porque están posicionadas o localizadas en puntos fijos, ¿ya? Dentro de la ordenación de datos. En general se le llama a cualquiera de las medidas de posición, porque hay varias, se les llama cuantiles, cuyo símbolo es CJ, ¿ya? C, cuantiles, y J, ¿qué número de cuantiles? Cuantil 1, cuantil 2, cuantil 3, etc. Estas medidas de localización nos van a permitir analizar el comportamiento de los datos, pero por partes, por grupos, ¿ve? Ya que la media aritmética solamente es un valor y analiza los datos en general, ¿no? Desde ese valor nada más, desde un solo valor. Entonces, al dividirlos en grupos, este es un análisis más específico de los datos, ¿no? Entre los cuantiles más usados tenemos los cuartiles, que es cuando se divide en 4 partes iguales y cada parte, ya les dije, ¿no? Engloba un 25%. ¿Y cuántos cuartiles son? Como vemos acá, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuando dividen 4 partes, 3 cuartiles son. Otro de los cuantiles o medidas de localización son los deciles. Es cuando se divide en 10 partes iguales y cada parte engloba el 10%. ¿Cuántos deciles son? 9. ¿Ya? Aquí lo podemos ver gráficamente. Acá están los deciles desde el decil 1 hasta el decil 9. Luego tenemos los percentiles. Los percentiles es cuando se dividen todos los datos ordenados en 100 partes iguales y cada parte vale el 1%. ¿Cuántos percentiles son? Aquí trato de dar cuenta desde el percentil 1, 2, 3, 4, así, de 1 en 1 hasta el 99, de modo que cada percentil engloba el 1%, ¿no? Pero además de estos que he mencionado acá, debemos conocer que también hay los quintiles, que es cuando se divide al conjunto de datos en 4 partes, ¿ya? Iguales. Los quintiles lo vamos simbolizando así. Quintil 1, ¿cuántos son? Quintil 2, quintil 3 y quintil 4. 4 quintiles cuando se divide en 5 partes iguales. Ojo a esto porque esto no está en la ficha, estoy adicionando, ¿ya? Y cada parte engloba el 20%, ¿no? 20% acá, 20% acá, 20% acá, 20% acá, 20% acá. En total siempre suma el 100%. También hay otros, como por ejemplo, vamos a ver los tercios. Les estaba mencionando, le menciono porque como tarea adicional les dejo esto. Acá los tercios es cuando se divide en 3 partes iguales y entonces son tercio 1 y tercio 2, ¿no? Y donde les decía que cada parte engloba el 33,33%. Acá también hay 33,33% y acá también engloba 33,33%. Estos son los tercios, ¿no? Entonces, esos son las medidas de localización, ¿no?
cuando divide en grupos. Acá lo vemos gráficamente, los 3 cuartiles, los 9 deciles y los 99 percentiles. Ahora lo importante, ¿cómo evaluamos cada uno de ellos? Cualquiera de ellos. Por ejemplo, un cuartil, evaluamos todo lo que hay antes. Vamos a suponer que sean edades. Que acá sea 12 años, ayer el cuartil 1 me salió 12 años. Y que en este punto extremo va el dato menor, vamos a suponer que sea 5 años. En este extremo va el dato mayor, vamos a suponer que sea 20 años. Entonces, ¿cómo evalúo el cuartil 1? Por decir el cuartil 1, tomo toda esta parte de acá, recuerden que engloba el 25%, y luego tomo toda la última parte de acá. Si acá era 25%, todo el resto viene a ser el 75%. Entonces, así analizo. El 25% de estudiantes, vamos a suponer que eran estudiantes, tienen menos de 12 años. Y el 75% superior tiene más de 12 años. Así de simple, evaluamos los cuartiles. Suponiendo que voy a evaluar el cuartil 2, entonces englobo todo lo anterior y todo lo posterior. Todo lo anterior ahora se suma, 25 más 25 hace un 50%. Por lo tanto, al otro lado también es 50% porque en total suma 100%. Entonces, ¿cómo leo? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo analizo los datos? Digo, el 50% ¿ya? de estudiantes tiene, suponiendo que la edad era 12, ¿no? Tiene menos de 12 años. Y el 50% superior tiene más de 12 años. Entonces, siempre la parte anterior es la parte inferior y la parte posterior, ¿no? Es la parte superior, ¿ya? De esa manera analizo cada cuartil, ¿no? El cuartil 3, si quisieran hallar con el cuartil 3, entonces englobo todo lo anterior, ¿ya? Y todo lo posterior. Todo lo anterior sumaría el 75% y todo lo posterior sería el 25%. ¿Y cómo analizo? Suponiendo que acá, acá era 12, acá era 15, vamos a suponer que acá era 18 años, ¿no? Acá era 5, la edad menor y la edad máxima era 20, habíamos dicho, suponiendo. Es que digo que el 75% ¿ya? tiene menos de 18 años y el 25% superior tiene más de 18 años. Entonces, de ese modo evalúo los cuartiles, ¿ve? Y de esa misma manera se evalúan los deciles, los percentiles, los quintiles, los tercios y todos los grupos que pueda formar. Entonces, si está entendido los cuartiles, igualito en los deciles. Acá, para que ustedes recuerden, de todos modos, acá está cómo está interpretado el cuartil 1. Y vamos a ver cómo se interpreta acá un cuartil. Vamos a suponer el decil 3, los deciles. Se ha dividido en 10 partes, ¿no es cierto? Cada parte es 10%. Vamos a suponer que evalúo el decil 3, que es, vamos a suponer que es 20 años. Vamos a suponer que acá la edad menor es 10, la menor, y el dato mayor vamos a suponer que es 50. ¿Ya? Entonces, si yo voy a evaluar el decil 3, englobo todo lo anterior. Y como cada decil engloba 10%, sumado hasta acá es 30%, ¿no? Por eso está ahí 30%. ¿De qué digo? El 30% de estudiantes tienen menos de 20 años. Y ¿cuánto es el restante? Es el 70% restante. El 70% superior de estudiantes tiene más de 20 años de edad. Entonces, de esa manera se interpreta. Otro ejemplo tiene como muestra, acá está interpretado el decil 6, ¿no? Hasta acá engloba 60% tiene menos de, y de ahí lo de acá engloba 40% tiene más de, ¿no? Lo mismo en los percentiles. Se divide en 100 partes iguales, suponiendo que yo tomo el percentil 65. Entonces, vamos a suponer que acá sea 40 años,
que acá sea 50 y acá 10 años, ¿no? En la edad menor y la edad mayor, y 40 años es el percentil que yo hallé. Entonces, todo esto engloba el 65%. ¿Qué digo? El 65% tiene menos de 40 años y el 65 restantes, el 35% superior tiene más de 40 años. Entonces, de esa manera evalúo. Otro ejemplo, aquí tienen como muestra, está evaluado el percentil 32. Cualquiera de los percentiles se puede interpretar. Ahora un detalle importante que quiero decir aquí. Por ejemplo, que el cuartil 2, como ustedes verán, está en el medio. Y si está en el medio, coincide con la mediana. Por eso la mediana también se le considera como una medida de posición, porque divide al total de datos ordenados por la mitad, ¿no? Está en el medio, entonces coincide con la mediana, el cuartil 2. Si observamos acá, también el decil 5 coincide con el 50%, o sea, está en la mitad. Coincide con el cuartil 2 y también coincide con la mediana. Y si observamos acá los percentiles, el percentil 50 también está en el centro. Coincide con el cuartil 2, coincide con el decil 10 y por lo tanto también coincide con la mediana, con el decil 5, ¿no? Con el cuartil 2 y con la mediana. Entonces, al estar en el medio, engloban antes un 50% y después también un 50%. Bueno, esta es la primera parte.